Úngeme, Señor, aquí estoy, rindo mi vida ante ti. 16. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos. Porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? ¿Qué es mayor, el oro o el templo? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos. Porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Versículo 20. Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Pero yo les digo, no juréis de ninguna manera, de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. ¿Qué nos quiere decir aquí? Que no juremos. ¿Jurar es pecado? Sí, el Señor lo prohibió, es un pecado. ¿Por qué no debemos jurar? Porque no podemos nuestro engaño, nuestra mentira, ponerla como verdad, cubriéndola por el nombre de Dios, un nombre que es santo y verdadero. Que tu sí sea un sí y que tu no sea un no. ¿Es pecado, Maylén, jurar? Sí. Sí, es pecado jurar, no debemos de jurar. Es un mandamiento nuevo, lo enseñó el Señor Jesucristo, no debemos de jurar por nada, ni por el templo, ni por la ofrenda, ni por el rey, ni por Dios. Que tu sí sea un sí y que tu no sea un no. ¿Ok? Porque hay muchas personas que les gusta jurar por la madre. Te lo juro por mi madre, te lo juro por mi hijo, te lo juro por mi madre que murió, te lo juro. No debemos de jurar por nada ni por nadie, es un pecado. Y es un pecado que tiene castigo y que puede tener juicio para su vida. Dejemos la costumbre de jurar. Yo me comprometo y yo juro no jurar. Yo juro no jurar. En fin, yo prometo no jurar. ¿Ok? No jurar ni tocar el nombre de Dios en vano. ¿Para qué? Para no tener problema con el gran rey. ¿Cuál es el gran rey? El Padre, el que se sienta en el trono. 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer lo otro. Guías ciegos que coláis al mosquito y dejáis al camello. ¿Qué significa esto? Las personas les gusta diezmar y bueno, no las personas, porque son muy pocas las personas que diezman. Las personas que quieren ser bendecidas o prósperas, ya estoy hablando en el terreno de la prosperidad, no en el terreno de la salvación, porque no es necesario diezmar para ser salvo, pero sí es necesario para ser próspero. Entonces, como lo enseñó Jesús, así fue que Jesús lo enseñó. Mira lo que dice. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo importante de la ley. ¿Qué es lo importante de la ley? La justicia, la misericordia y la fe. No me sirve de nada ser un buen diezmador, ser el mejor diezmador, pero si no hago ni justicia, ni misericordia, ni guardo la ley, no sirve de nada, eso no te va a salvar. Aquí el Señor está invalidando una cosa con la otra. ¿Qué es lo que está diciendo? Eso no sirve de nada, eso no te sirve para salvación, no te sirve que seas un diezmador, no te sirve que es la ofrenda. Porque estás dejando lo importante, la justicia, la misericordia y la fe. Una vez justificados por Jesús, vivimos como justos. Esto implica obediencia, integridad, compasión y equidad. El que practica la justicia es justo, como Él es justo. En nuestra conducta moral, vivir de acuerdo con lo que Dios declara bueno, recto y santo. En la justicia social es cuidar al huérfano, la viuda y al pobre.
Y en las relaciones, actuar con verdad y sin menospreciar a las personas según su raza. ¿Ya entendiste la parte de la justicia? La parte de la justicia, esos son mandamientos espirituales. ¿Qué dice este mandamiento espiritual? En la conducta moral, vivir de acuerdo con lo que Dios declara bueno, recto y santo. Es importante saber qué es lo que Dios declara como bueno y santo. Una vez que usted entienda lo que Dios dice que es bueno, según sus escrituras, y más enfocados en el Nuevo Testamento, eso es santo, eso es perfecto. Entonces la justicia implica obedecer a Dios. Eso es la justicia. En la justicia social, cuidar al huérfano, a la viuda y al pobre. Si usted tiene sus padres que están envejeciendo y ellos ya no pueden trabajar, es justo protegerlos, cuidarlos y ayudarlos para que ellos puedan tener una vejez. Con dinero, con comida, con hospedaje, con techo, con tu casa. Esto es importante y es justo. No te sirve de nada que los diezmos o las ofrendas cuando tus padres están menospreciados en el olvido, en la calle, viviendo en la calle, y tú pudiendo trabajar y sostenerlos. Esto es parte de la justicia. Lo mismo los padres que abandonan los hijos. Los abandonaste, los diste en adopción, es pecado y es maldición. Arrepiéntase, pídale perdón al Señor, que Dios es justo para perdonar. No sirve de nada de que diezmo se ofrenda, porque hay gente que se justifica diciendo, yo ya di mi diezmo, y cree que ese diezmo lo va a salvar. Pero ese diezmo, esa ofrenda no te salva. Te sirve de algo una vez que vivas en justicia, dar la ofrenda y dar el diezmo. Te sirve de algo, pero no es para la salvación, porque hay gente que está equivocada en esto. Yo di mi diezmo, mi ofrenda, pero tiene su casa patas arriba, entonces no sirve de nada. Y en las relaciones, actuar con verdad y sin menospreciar a las personas según su raza. Es importante entender esto porque cuando nos juntamos los blanquitos, todos somos felices y no hay problema. Cuando nos juntamos los morenitos, todos somos felices y no hay problema. Cuando nos juntamos los negritos, no hay problema, todos estamos felices, todos estamos contentos. Pero ¿qué pasa cuando se juntan los de diferentes razas, los de blancos con los negros o los morenos? ¿Qué pasa? Si en tu corazón hay menosprecio por las razas diferentes, si en tu corazón hay menosprecio por el que está desfavorecido por su color de piel o porque está mejor o porque está en peor posición, ahí no hay justicia y eso te es contado como pecado. Así que yo cuando entendí esta palabra dije, no, yo no voy a menospreciar a las personas de otra raza, de otro credo. Todos somos hijos de Dios. Y una vez que lo aprendí, entonces ahí te sirve de algo dar la ofrenda. Mientras tanto no sirve de nada. La misericordia. La misericordia no es solo un sentimiento, es acción hacia los necesitados, al débil o al ofendido. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Esto implica perdonar sinceramente, ayudar al necesitado, no juzgar con dureza. Bienaventurados a los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. En este mandamiento en la misericordia está el perdonar. Mira, quizás usted tuvo una infancia difícil, quizás usted tuvo una relación difícil, un matrimonio difícil y salió con su corazón herido. Es posible, todos pasamos por ahí. Pero lo que no está bien es guardar resentimiento y falta de perdón. Si te rompieron el corazón, sécate las lágrimas. Usted no se merece hacer ese daño toda la vida. Usted debe de perdonar, así como yo también un día decidí perdonar a los que me ofendieron, los que me dañaron mi corazón y me entristecieron. Yo tuve que perdonarlos de corazón y hasta que yo no sentí de que había perdonado a esas personas, yo no dejé la oración. Yo ayuné hasta que yo sentí que fui libre y que perdoné, porque yo sabía que no podía guardar resentimiento ni falta de perdón por ellos, porque este es un mandamiento y es un mandamiento con promesa. Y está dentro de la misericordia, no juzgar, perdonar y no juzgar con dureza y ayudar al necesitado. Cuando yo entendí que hay que ayudar al necesitado, yo aprendí a tener misericordia y ahí entendí que ahí mi ofrenda sí tenía valor. Después de ayudar al necesitado. Si usted está necesitado, también puede pedirnos ayuda. Yo lo voy a ayudar en el nombre de Cristo Jesús. Nunca vamos a abandonar a las personas necesitadas y menos si es un familiar, menos si es un padre, menos si es un hermano. Así que siempre habrá ayuda de parte mía para ustedes. Y la fe
La fe es el inicio de la vida cristiana. La salvación no se alcanza por obras, sino por fe en Jesucristo. Justificados pues en la fe, tenemos paz con Dios. El ladrón en la cruz no hizo buenas obras, pero creyó y fue salvo. Oramos confiados en que Dios responde. Obedecemos sin ver resultados inmediatos y esperamos en sus promesas cuando todo parece oscuro. Esta es la fe. ¿Cuál es la fe? Orando, confiado de que Dios va a responder. Eso es fe. Obedecer sin ver los resultados inmediatos. Hay veces los resultados se demoran, pero creemos que va a ser. Entonces la fe va más allá de lo que vemos en el presente. Y esperamos en sus promesas cuando todo parece oscuro. En esto consiste la fe. En eso consiste su fe. Consiste en esperar. Consiste en creer. Entonces estas tres cosas son las importantes para la salvación. El 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseos ciegos. Limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Entonces es importante no solamente echarnos perfume, limpiarnos bonito, ponernos el traje de moda o el último traje y estar bañaditos. Eso es importante, pero no es tan importante cuando estamos limpios por dentro. Entonces, cuando estamos limpios por dentro, porque tenemos las tres cosas, fe, misericordia, amor, justicia, entonces ponernos vestidos bien por fuera sirve de algo. Pero solamente sirve de algo si por dentro estamos limpios. Esto es lo que quiere decir esta palabra. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro estáis llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y iniquidad. Es importante entender esto porque muchas veces lo que decía antes, nos basamos en nuestra apariencia física, en nuestra apariencia personal, pero por dentro ¿cómo estamos? Ahí lo importante. Y aquí el Señor le está dando a los fariseos y escribas porque les gusta la apariencia, pero Dios no ve la apariencia, Dios ve el corazón. Por ejemplo, en este ministerio el Señor ha ungido a David y a Climado. Dios no vio y a Belina y a Nidia. Dios no vio su apariencia. Dios no vio cómo eran. Dios no vio si eran pobres, eran ricos, eran jóvenes, eran adultos. Vio su corazón. Y hay personas a que llevan más años en el ministerio, en la iglesia, y todavía no han recibido los dones, todavía no han recibido la unción, todavía no han recibido el don de lenguas. ¿Por qué? Porque puede ser que en su interior sean sepulcros blanqueados o cadáveres espirituales. Eso es lo que quiere decir sepulcros blanqueados. Son cadáveres espirituales que no tienen dones. Entonces los dones te convierten en un espíritu vivo, no en un cadáver viviente. Esto es lo importante de entender lo que dice este mensaje. Vosotros, en el 32, vosotros también llenáis la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. Aquí el Señor Jesús, porque estas son palabras de Jesús, no son mis palabras, son las palabras de Jesús, está metiendo mucha caña. Este versículo yo creo que es el versículo que más caña el Señor metió, ¿no, Maile? Es uno de los capítulos que habla con dureza para que abramos nuestros ojos también, sí. ¿no? Porque a veces nos duele Ajá. que nos traten así, pero si Jesús estaba así era porque estaba viendo algo en el pueblo que no le gustaba. Entonces es hora de abrir los ojos, ¿no? Exactamente, claro. Acuérdese que el Señor es amor, pero también es fuego consumidor. Porque la justicia de Dios implica mano dura cuando tiene que ser mano dura. Mira, yo ahora que el Señor me habla bastante y tengo este grupo, a veces me da un poquito de temor no hablar correctamente lo que el Señor está hablando o lo que el Señor le está diciendo a usted a través mío. Porque yo sé que Dios es un Dios de amor, pero también un fuego consumidor. El Señor puede crear jardines hermosos con frutas y árboles hermosos, pero también puede crear volcanes, también puede crear tsunamis, también puede crear
tornados o huracanes. Entonces, Dios es como ese padre de carácter que te guía, te ama, pero cuando se enfada saca la correa y te da duro, te da rejo. Así es Dios. Si tú vas bien con Dios, Dios te ama, te bendice, te prospere. Pero si tú vas mal con Dios, Dios saca la correa. Así es con Dios. Eso es así y eso implica ser un buen padre. No los castiga a sus hijos, no los educa. Esos hijos van a salir unos delincuentes, unos asesinos, unos matones. Van a salir lo peor de la población. Entonces hay algo que necesita el control también. Y Jesús o Dios tiene un equilibrio entre el amor y la justicia. Y yo creo que es un desafío para Dios buscar un equilibrio entre el amor y la justicia, o entre las bendiciones y la prosperidad y el castigo. Y Dios busca ese equilibrio. Dios tiene un equilibrio en esto. Entonces este capítulo 23 es el más fuerte, porque el Señor está hablando con dureza. Por eso yo lo predico así, porque si yo lo hablo así, pues yo lo repito como Él lo dijo. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpiente, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas. Yo se los envío, dice el Señor. Y de ellos unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas o en vuestras iglesias, y los perseguiréis en la ciudad. Los perseguirás de ciudad en ciudad. Así que bueno, antes de que se derrame el poder del Espíritu Santo y antes de que usted escuche la palabra final, déjame decirte que el trabajo de un ungido, un profeta, no es tan glamuroso como parece. Porque cuando uno recibe el poder del Espíritu Santo, hasta en las iglesias se le levantan a uno. Recuerdo una vez que yo fui a predicar para una iglesia y me sacaron de allá. Me gritaban, me insultaban, imagínense, dentro de una iglesia. Y yo me tuve que ir todo ofendido ahí, me fui, todo triste. Pero es el profeta, el verdadero profeta y ungido o sabio. El verdadero sabio, bueno, dice aquí la palabra, los endemoniados, ¿qué hacen? ¿Qué hacen los endemoniados con los verdaderos profetas? Por lo tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos aún mataréis y crucificaréis, y a otros los van a azotar en la iglesia, y los van a perseguir de ciudad en ciudad. Entonces esto no es glamuroso. El trabajo de un ungido no es tan glamuroso. Va a tener oposición, va a tener hermanitos dentro de la misma iglesia, que te van a ofender, te van a menospreciar, te van a decir, no, eso es de las lenguas del diablo. Y hay otros hermanitos que cuando Dios lo usa a uno para sanar a un enfermo, liberar a un cautivo, lo primero que dice, no, eso lo hizo el diablo, eso no lo hizo Dios. Pero si a Jesús se lo hicieron, le dijeron que Jesús sanaba en el nombre de Belcebú, ¿qué se puede esperar de sus discípulos, de sus seguidores como yo o como usted, si quiere recibir el poder del Espíritu Santo? Entonces, en este caso hay 3 posibles puestos: ser un discípulo sin dones del Espíritu Santo y gozar de aplausos por las personas y no ser menospreciado, o ser un discípulo de Jesucristo con los dones del Espíritu Santo, pero posiblemente ser menospreciado, ser criticado, ser juzgado. Entonces, esto es algo que tú tienes que tener en cuenta si quieres recibir los dones del Espíritu Santo. A mí eso realmente no me importa, me da igual, porque Dios me prosperó, Dios me bendijo, entonces a mí me da igual, a mí pueden hablar lo que quiera. Pero usted sabe que lo importante es ser un buen discípulo, y un discípulo que tiene los dones del Espíritu. No un discípulo que es un calientabancas. Entonces, bueno, esto es lo importante del tema de hoy. Yo creo que por ahora ya vamos a terminar. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel al justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Aquí Dios va a juzgar
a todos los que se levanten contra los profetas, contra los sabios o contra los escribas o contra los ungidos o contra los discípulos o contra el hermanito ungido, si lo quieres entender así, Dios va a devolver ese castigo. Por eso es que usted hoy en día ve a personas castigadas, enfermas, no se sabe por qué, y uno ora y ora y ora y la persona no es sana. Es porque están bajo juicio, porque hacerle algo a un verdadero profeta, a un verdadero discípulo, a un verdadero hermanito que recibió el Espíritu Santo tiene consecuencias, porque esa es la ofensa contra el Espíritu Santo. Si usted en algún momento, ya para terminar, si usted en algún momento ha ofendido a una persona que tiene el Espíritu Santo o el poder del Espíritu Santo, porque lo dice la Biblia, que vamos a ser menospreciados. Si usted lo ha ofendido diciéndole que eso es del diablo, si usted lo ha ofendido menospreciando los dones del Espíritu Santo, arrepiéntase, porque ese es el único pecado que no tiene perdón, la ofensa contra el Espíritu Santo. Yo a lo largo de este ministerio me he encontrado con muchas situaciones complicadas y vergonzosas, lamentables, decepcionantes, no sé cómo ponerle el calificativo correcto, donde me han menospreciado por los dones del Espíritu Santo. Por ejemplo, el don de lenguas. El don de lenguas es el que más controversia tiene, porque es un don que es muy poco entendible y muy poco aceptado en la sociedad cristiana hoy en día, porque eso no es una sociedad, eso es solamente un club social. Entonces, me han ofendido diciéndome que esos son dones del diablo, que son los de Dios. Déjeme decirle que si usted piensa que los dones del Espíritu Santo, como el don de lenguas, es del diablo, usted ofendió al Espíritu Santo. Y ese pecado no tiene perdón. La ofensa contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Es el único mandamiento que no tiene perdón, dado en el Nuevo Testamento, porque ese mandamiento no existía con los 10 mandamientos en el Viejo Testamento. Existe en los nuevos mandamientos en el Nuevo Testamento. La ofensa contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Si usted alguna vez llegó a cometer ese pecado burlándose de los ungidos, déjeme decirle que usted está bajo maldición y todo lo que haga va a ser un fracaso y va a vivir en condenación. La única manera de que Dios le perdone y que a ver si Dios te perdona ese pecado es aceptar los dones del Espíritu Santo, aceptar al Espíritu Santo, aceptar la verdad del Nuevo Testamento y aceptar a Jesucristo como tu Salvador. Una vez que lo hagas, entonces Dios determina si te perdona o no. Porque como es el único mandamiento que no tiene perdón, Dios determina si te perdona o no. Si no, vas a tener condenación. Así que, hermanitos, queridos hermanos, les pido que se tomen esto en serio, porque esto es serio. Hay veces uno va a orar por personas y no se sanan, como le estaba diciendo, comentando antes a mi tía Nidia. Y no se sanan no porque es que Dios no quiera o Dios no tenga poder, es porque cometieron el pecado que no tiene perdón. Porque hay personas que cometieron el pecado que no tiene perdón, que es la ofensa contra el Espíritu Santo. A Jesús le dijeron, no, usted sana por el nombre de Belcebú, o sea, por el nombre del demonio. Y a mí me han dicho eso. No, usted fue a orar por esa persona, pero no, eso fue el diablo. Porque no creen que uno es un siervo de Dios, un discípulo de Dios verdadero. Entonces, como para ofenderlo a uno, o como para menospreciar el ministerio de uno, ofenden al de arriba, al Espíritu Santo. Y ese sí es bravo. Porque nosotros aquí tenemos que ser misericordiosos y perdonar a los que nos ofenden, pero el que está arriba, ese es bravo. Ese castiga, y castiga duro. Entonces, si usted está orando y no ha recibido su milagro, analícese si quizás ofendió al Espíritu Santo. Si usted ofendió al Espíritu Santo, pídale perdón, a ver si Él le perdona. Porque todos los mandamientos tienen perdón, menos ese. Pero quizás Él te perdone. Quizás Él diga, bueno, te voy a perdonar porque sé que lo hiciste por desconocimiento. Quizás Él diga eso. Pero si usted le dice, Señor, yo te pido que me perdones porque yo lo hice por desconocimiento, no sabía, no entendía, estaba en una dureza espiritual, pero yo te pido que me perdones, entonces Dios te va a perdonar. ¿Ok? Pero mientras tanto, no tiene perdón y la maldición te va a caer y vas a ir de mal en peor.
Bueno, hermanitos, si todavía hay alguien que quiera recibir el Espíritu Santo, entonces prepárese entonces para que reciba el Espíritu del Señor. Vamos a orar. Señor Jesús, Señor Jesús, tú que miraste con enojo y firmeza, tú que miraste con enojo y firmeza, repita la oración y concéntrese en orar. Tú que miraste con enojo y firmeza a los escribas y fariseos, tú que miraste con enojo y firmezas a los escribas y fariseos, no queremos ser como ellos. no queremos ser como ellos. Te pedimos que mires nuestro corazón. Te pedimos que mires nuestro corazón. Perdónanos Perdónanos cuando hemos sido guiados por ciegos, cuando hemos sido guiados por ciego, valorando más las formas valorando más las formas que el fondo del corazón. que el fondo del corazón. Padre Santo, Padre Santo, líbranos de la hipocresía líbranos de la hipocresía, que limpia lo de afuera, que limpia lo de afuera, pero déjalo de adentro lleno de injusticia. pero déjalo de adentro lleno de injusticia. Haznos sinceros, Haznos sinceros, limpios de corazón, limpios de corazón, apasionados por la justicia, apasionados por la justicia, la misericordia y la fe, la misericordia y la fe, que son el peso real de la ley. que son el peso real de la ley. No queremos ser sepulcros blanqueados, No queremos ser sepulcro blanqueado, ni justificar el pecado de generaciones pasadas, ni justificar el pecado de generaciones pasadas, mientras repetimos sus caminos. mientras repetimos sus caminos. Que tu Espíritu nos purifique Que tu Espíritu nos purifique y nos transforme desde lo profundo, y nos transforme de lo profundo, para que no solo parezcamos cristianos, para que no solo parezcamos cristianos, sino que vivamos como verdaderos discípulos de tu Hijo Jesús. sino que vivamos como verdaderos discípulos de tu Hijo Jesús. Oh Dios, Oh Dios, danos ojos abiertos, danos ojos abiertos, corazones humillados corazones humillados y un celo santo por tu verdad. y un celo santo por tu verdad. Que nunca despreciemos a tus profetas, Que nunca despreciemos a tu profeta, ni endurezcamos el corazón ante tu palabra. ni endurezcamos el corazón ante tu palabra. Sálvanos de la condenación Sálvanos de la condenación y haznos vasos de honra en tu reino. y haznos vasos de honra en tu reino. En el nombre del que está sentado en el trono En el nombre de que está sentado en el trono y el Cordero que fue crucificado, y el Cordero que fue crucificado. oramos hoy. Amén. Oramos hoy. Amén. Amén, Señor. Vamos a orar en este momento. Voy a orar por las personas que quieren recibir el poder del Espíritu Santo. Concéntrese ahí. En el nombre de Cristo Jesús, oramos en tu nombre, Señor. Envío en el nombre de Cristo Jesús el poder de tu Espíritu Santo ahora. Envío a tu casa en el nombre de Cristo Jesús la unción del Santo de Israel. En el nombre de Cristo Jesús, te pido en este momento que desates los corazones. Desata los corazones en el nombre de Jesús. Desata los corazones de toda cadena, de toda amargura, tristeza, aflicción. Y en el nombre de Cristo Jesús declaro el poder del Espíritu Santo en tu vida ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús te pido que se activen ahora los dones del Espíritu Santo. Activa en el nombre de Cristo Jesús el don de lenguas, el don de profecías. En el nombre de Cristo Jesús, activa a los que están presentes y que de corazón quieren recibir tu Espíritu Santo. Dígale ahí al Señor: te abro las puertas de mi corazón, Espíritu Santo. Repítale al Señor: te abro las puertas de mi corazón, Espíritu Santo, para que me unjas. En el nombre de Cristo Jesús, ahora recibe en el nombre de Jesús don de profecía. Recibe en el nombre de Cristo Jesús don de sabiduría y de ciencia. Recibe en el nombre de Cristo Jesús ahora el don de hacer milagros. Recibe en el nombre de Cristo Jesús el don de sanidad ahora en el nombre de Jesús. Recibe en el nombre de Cristo Jesús el don de interpretación de lenguas en el nombre de Cristo Jesús. Recibe en el nombre de Cristo Jesús el don de lenguas en el nombre de Jesús.
reciben en el nombre de Cristo Jesús el don de fe en el nombre de Cristo Jesús.